Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada de Tertulias, un recorrido por la historia de la literatura ecuatoriana, en esta edición especial dedicada a las autoras del país. Efecto Alquimia, Distinta Mirada, Ministerio de Cultura y Patrimonio e Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación presentan Distinta Mirada, Historia de las Mujeres de Letras en el Ecuador. En esta ocasión, nos emociona hablar sobre el legado de las escritoras ecuatorianas junto a nuestros invitados de esta noche, Miriam Landívar, Dolores Costales y Juan Pablo Castro. Saludamos a quienes se han interesado en el tema y siguen el programa por Facebook Live. Les invitamos a dejar sus saludos, dudas y comentarios, que las leeremos al final del programa. Nuestra primera invitada es Miriam Landívar. Ella es investigadora y escritora. Ha recopilado, transcrito y publicado varios tomos sobre el pensamiento y obra de su abuela Zoilo Ugarte. Además, colaboró con Raquel Rodas en la biografía de su abuelo y facilitó documentos a Hernán Rodríguez Castelo para la elaboración del libro inédito Zoilo Ugarte de Landívar, la escritora. También ha publicado artículos para revistas, entre ellos La relación epistolar de Dolores Sucre y Zoilo Ugarte de Landívar. Bienvenida, Miriam. Gracias, Jimena. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, María Dolores. A ver, lo que yo he preparado sobre el legado de mi abuela, me he basado en sus escritos, he extraído frases correspondientes sobre cada tema que ella ha topado. Voy a leer. Ese fue. Ya. Mujer orense, de pensamiento libre, desde su infancia y dentro de su familia, instruida primero por sus padres y luego en Guayaquil por sus hermanas mayores, con quien mantenía un diálogo inteligente y permanente. A pesar de la distancia, siempre estuvo presente. Con un conocimiento profundo de la bella lengua de Cervantes, como ella decía, se deleitaba escribiendo ensayos desde su más temprana juventud. Muy ilustrada, ella tenía una meta clara, ser escritora. Empezó a dejar su huella desde 1890 con sus primeros cuentos, que son la expresión más sensible de la narrativa de su imaginación, donde traía a flote sus recuerdos de infancia y conexión con la naturaleza. Asimismo se llamaba panteísta. Posteriormente ensalzaría las personalidades de Bolívar, Sucre, San Martín y muchas otras personalidades de la historia nacional, donde dejaría su huella de patriota. Como Raquelita la llamaba, republicana y patriota, he escogido he extraído un párrafo de sus artículos. Dice: no hay grandes ni pequeños, que por eso somos republicanos. Oh compatriotas, sea la fraternidad y el apoyo recíproco de pobres y ricos, de fuertes y débiles, de sabios e ignorantes, lo que nos haga invencibles. Será la igualdad la base sólida e incontrastable del adelanto y bienestar de la República. Más adelante sería redactora del diario La Prensa y posteriormente directora-redactora, donde mantuvo la columna Plumadas por casi 2 años, de 1910 a fines de 1911. No le fue fácil su estadía en la prensa. La mayor parte del tiempo fue acosada por ser mujer y porque escribía sobre política. Este es uno de sus más claros legados. Ella fue pionera como periodista, fue frontal, decidida, valiente, pero siempre tuvo también el respaldo de sus amigos y compañeros de redacción. He tomado un párrafo de uno de sus escritos sobre periodismo. La libertad de imprenta, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento son 3 libertades sagradas que nadie tiene derecho a censurar ni conculcar.
La columna Plumadas también nos revela una variedad de contenidos dentro del convivir diario del feminismo, de arte, de literatura, de la iglesia, del liberalismo, de moda inclusive. Hay un artículo sobre ella que encontré y me llamó la atención. Me llamó la atención, llegaba de Europa la novedad de la moda con la falda pantalón. Ella tomaba en cuenta todos este tipo de artículos también. Estaba al día, escribía con cierta ironía, con humor, pero sin ofender. Respecto al voto femenino, si la mujer ecuatoriana es ciudadana, según la Constitución y la ley, si la mujer ecuatoriana es ciudadana según la Constitución y la ley electoral no le prohíbe los derechos políticos, la mujer debería sufragar. La mujer ecuatoriana, siguiendo el movimiento universal, sale de su letargo, protesta de su miseria y pide conocimientos que le hagan apta para ganarse la vida con independencia. Pide escuelas, pide talleres, pide que los que tienen la obligación de atenderla se ocupen de ella algo más que hasta aquí lo han hecho. Tanto en la revista El Tesoro del Hogar como en la revista La Mujer y luego en la revista Alas, Zoila escribió los editoriales enfatizando los derechos femeninos. Era propositiva, reflexiva y crítica. Siempre luchó por la justicia, por la igualdad de derechos, por la educación, la oportunidad de creación de puestos de trabajo para la mujer. Sobre educación de la mujer he extraído otro párrafo. Dice, prepáreselas pues, comiéncese por educarlas, por ilustrarlas, por dignificarlas, dándoles confianza en sí mismas, apoyando sus esfuerzos, no aplastándolas bajo el peso de la burla, abriéndoles las puertas del porvenir por medio de la educación, que las haga aptas para conocer y ejercer sus derechos, conscientemente como su compañero el hombre, tomen a su lado el puesto que les corresponde. Sobre feminismo. Sí, alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, sobre feminismo. El feminismo no es una doctrina caprichosa y sin objetivos. Es la voz de la mujer oprimida que reclama aquello que le pertenece y que si no hoy, mañana o cualquier día lo conseguirá, siendo por lo tanto inútil ponerle trabas. Luz para la mujer, madre del hombre, institutriz del niño, guía de la humanidad. En las revistas que ella abrió, cada editorial tenía un objetivo. El de la mujer, por ejemplo, decía, al bautizar nuestro periódico con el nombre de la mujer, manifestamos claramente que es a la bella mitad del género humano a quien la dedicamos, la mujer. ¿Hay algo más noble de que ocuparse? Abrirle campo para que luche por su existencia y la veréis abnegada, valiente, tenaz, ganar su propio pan o para sus hijos. Tenemos que tomar en cuenta que todo esto fue hace 100 años, ¿no? La mujer tiene derecho a que se le dé trabajo, puesto que necesita vivir. Y no se vive ni se adquieren comodidades sin trabajar. En la revista Alas, que fue su revista prácticamente, abre así, venimos a vosotras, pedimos sitio entre vosotros. Y termina, luego de hacer un editorial extenso, termina, mujeres ecuatorianas, mujeres indoibéricas, para vosotras y por vosotras se ha fundado especialmente esta revista. Acudid a embellecerla con las producciones de vuestro ingenio y de vuestro sentimiento, con el incontrastable vigor de vuestra delicada resistencia, que es la fuerza y la vida del mundo. Creo que con esto he dado un pequeño concepto sobre lo que nos legó Zoila. Como podemos ver, ella siempre pensó que la mujer debía tener su sitial, el que le corresponde, junto al hombre, su compañero. Su lucha fue a través de su palabra y sus escritos, donde plasmó su pensamiento
inspirando a sus lectores a reflexionar sobre los diferentes aspectos de la vida cotidiana del país. Ella nos abrió el camino. Este fue su legado. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por este breve resumen del legado de Zoila. Es en verdad muy breve porque abrió el camino en muchos sentidos, en la educación, en el periodismo, en las publicaciones, en la política. Y otro legado que dejó es el papel de la Biblioteca Nacional del Ecuador. Al ser ella su directora, creó el boletín de la Biblioteca Nacional. Creo que también hay que reconocer ese mérito. Y fue allí donde hizo descubrimientos históricos también, se dedicó a la investigación histórica. Gracias, Miriam, por hablarnos de su abuela. A mí me emociona mucho poder conocer a quienes son descendientes de estas grandes mujeres del país. A continuación, nuestra siguiente invitada es Dolores Costales Peñarrera. Ella es periodista, radiodifusora, investigadora, historiadora y escritora. Entre sus libros publicados existen los temas de antropología, historia, etnografía, lingüística, entre otros. Esta noche nos hablará sobre su madre, Piedad Peñarrera Araque. Bienvenida, Dolores. El micrófono. Buenas noches, Jimena, y gracias por la invitación. Felicitaciones por proponer un tema que me parece tan importante y tan interesante, porque si entendemos que las mujeres han sido un colectivo sin historia hasta hace poco tiempo, podemos ver con claridad que las mujeres en la ciencia tampoco han tenido historia. Entonces es una iniciativa muy importante la tuya, Jimena. De mi madre, ¿qué puedo decir? Es una mujer de comienzos del siglo XX, cuando ya la mujer tenía acceso a la educación. Mi madre se formó en el colegio 24 de mayo, luego estudió pedagogía en la Universidad Central del Ecuador, posteriormente periodismo, y luego cuando ya estuvo casada con mi padre, Alfredo Costales Samaniego, los dos se formaron en el Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía como los primeros antropólogos sociales y culturales del Ecuador. Mi madre era secretaria de la revista Yacta, que era la publicación oficial del instituto, y luego comenzaron ya, tanto ella como mi padre, a veces cada uno por su lado, la mayoría de veces en conjunto, a publicar el resultado de sus investigaciones. Abarcaron campos tan diversos como la antropología, el folclore, la etnografía, la mitología, las religiones comparadas, etc. Te puedo decir, Jimena, que mi madre tenía tal amor por la ciencia, por las ciencias sociales, que se fue autoeducando más allá de los títulos profesionales y académicos que había obtenido. Se fue formando en materias como lingüística comparada, religiones comparadas, filosofía andina. Es decir, llegó a una profundización muy grande de sus conocimientos sobre las culturas nativas de América en general y particularmente de las culturas andino-equinocciales. Junto con mi padre tienen una producción bibliográfica publicada de alrededor de 100, 120 obras, y hay otras tantas que están por publicarse. Pero un aspecto poco conocido de mi madre es que también era escritora, era poetisa mística. Y también tengo que hacer aquí un pequeño inciso para decir que las escritoras místicas ecuatorianas, que son tantas y tan importantes, tampoco han sido consideradas nunca, ni dentro de la historia de la cultura ecuatoriana, ni dentro de la literatura ecuatoriana. Pues dentro de esta producción como poeta mística, mi madre dejó una obra muy vasta que no ha sido publicada. Apenas por interés de mi padre y de la familia, existe un libro de poesía de mi madre que se llama Poemas sin nombre, y todo el resto de producción poética
simplemente está en manos de la familia. El legado de mi madre y de mi padre es tan vasto y tan importante que solamente la catalogación de todo lo que ellos han dejado nos tomaría muchísimo tiempo. Mi hermano Jaime Costales Peñerrera, que es conocido por su trabajo como profesor en la Universidad de San Francisco, en la Universidad Católica, y también como un estudioso de la política ecuatoriana. Mi hermano, digo, es quien tiene en sus manos el legado físico de la obra de mis padres y está en ese proceso de catalogar, inventariar todo lo que ellos han dejado. Y bueno, la publicación de una obra tan gigantesca no está al alcance de la familia, obviamente, y es un legado que está ahí. Hemos pensado algunas veces con mis hermanos dejar ese legado en manos de alguna institución que pueda manejarlo debidamente, ¿no? Con la catalogación y permitiendo que sea de acceso público. ¿Qué más te puedo decir de mi madre? Un aspecto que tampoco es muy conocido de ella es que tenía una vida espiritual muy profunda. Y esa vida espiritual fue el pilar de toda su vida y de todo su trabajo. Eso sería un breve resumen de la vida y de la obra de mi madre. Gracias, Dolores. Me encantó lo que tú mencionaste de los estudios sobre las culturas andino-equinocciales. Yo he seguido las publicaciones de Alfredo y de Piedad, y claro, me he interesado por la mitología andino-equinoccial, y ellos han sido los referentes en los que yo he ido a buscar las fuentes primarias, sus estudios de los mitos andinos, de la lingüística, del significado de las palabras, la mitología quitukara. Es sin duda un gran legado para el país, no actual ni de la época de la colonia, sino desde nuestros inicios como cultura andino-equinoccial. Y sí me parece maravilloso recuperar todo el legado y hablar de esta mujer tan importante que fue su madre, porque no ha sido visibilizado su trabajo como la primera antropóloga y mujer dedicada a la investigación, a la ciencia. Y sí creo que es valioso que se pueda catalogar las obras, publicar las obras que están inéditas. Muchas gracias, Dolores. Gracias a ti, Jimena. Nuestro siguiente invitado es Juan Pablo Castro Morales. Él es escritor de cuento, novela, poesía, ensayo y estudios literarios. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha escrito varios libros y obtenido varios premios nacionales. Además, es maestro universitario. Él nos hablará esta noche sobre su madre, Raquel Rodas Morales. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Castro Rodas, no Castro Morales, justamente tengo el apellido de mi madre. Morales es de mi abuelo. En noviembre del 2019, la revista de la Faxo, editada por Fabián Guerrero, rindió un homenaje, un dossier a mi madre. Y yo, a propósito de esta invitación tuya, quisiera leer unos fragmentos de los artículos que aquí se publicaron, porque me parece que esa mirada de otras personas respecto de la vida y de la obra de mi madre es bastante más sugestivo que yo que puedo decir en este momento. Entonces, voy a leer unos fragmentos de un artículo que publicó Gabriela Ruiz, que se titula La lucha de las mujeres en la escritura de Raquel Rodas. Y luego leeré también un fragmento del prólogo que escribió Silvia Vega sobre el libro Mercedes Andrade la Indomable, que fue el último libro que publicó mi madre. Entonces dice Gabriela Ruiz: la estrategia de Raquel Rodas era más clara y a la vez más compleja: romper con la narrativa mestiza dominante. Se propuso recuperar la voz de los indígenas, sobre todo de las mujeres. El proceso de reforma agraria de los años 60 impulsó la insurgencia indígena y con ello la reivindicación de sus prácticas y discursos en pugna por la visibilidad de la identidad.
Nació en Paute, Azuay, en 1940. Docente e historiadora, desde niña el contacto con el campesinado, tan cercano pero jerarquizado, la llevaría a cuestionar el orden establecido. A mi mamá la definían dos grandes fuerzas. En esto ya es una cita que me hace Gabriela. La inteligencia y tenacidad por descubrir este mundo de las mujeres tenía la sensibilidad de una niña. Cierro la cita. En las crónicas escritas por Raquel Rodas, continúa Gabriela Ruiz, la voz de la mujer indígena se abre paso con la fuerza del agua. Su hijo recuerda esa escena cuando Raquel llegó a orillas del río Tomebamba en Cuenca. Descendió las escaleras del vado, se descalzó y hundió los pies en el agua fría para hablar del cuerpo a cuerpo con las lavanderas. Su preocupación por las narraciones femeninas también se vio reflejada en la película de Mónica Vázquez, Tiempo de Mujeres, en 1992, donde colaboró en el proceso de investigación. Este documental evidencia la situación de las mujeres campesinas del Austro, que entonces como ahora quedaban a cargo de la vida, pues sus maridos emigraban a los Estados Unidos. La capacidad de escucha y acompañamiento de Raquel Rodas estuvo marcada por su experiencia como maestra unidocente en la parroquia de Turi y directora de una escuela de niñas en Baños. Dio clases también en el Colegio Manuel Patacay. A sus 22 años logró en comunidad la apertura de una escuela laica y el Liceo del Quichua en el aula. En la década de los 80, el acercamiento al mundo indígena se concretó con su llegada a Quito, donde el arte y las expresiones estaban más desarrolladas. El acto de emigrar fue el de trastocar la matriz y acceder a un mundo aparentemente negado para las mujeres por su origen o clase social. El alejamiento físico de la ciudad y el divorcio de lo que entonces simbolizaba el mundo patriarcal le permitió reencontrarse consigo misma. Raquel seguiría en adelante su propia búsqueda feminista. Más tarde cursó el máster en estudio de la mujer de la Universidad de Barcelona. Contar su historia, contar desde abajo para comprender el lugar al que el Estado relegó a las mujeres y que la familia asignó dentro de la casa y el latifundio. Fruto de su reflexión y constante investigación encontramos el hallazgo de respuestas nacidas en el mundo femenino a grandes preguntas históricas. El mejor conocimiento de la realidad indígena la tendrá el indio mismo. El que más y mejor pueda penetrar en el espíritu y la conciencia de los indios será una persona de la misma raza. El que pueda colaborar con más abnegación y será quien haya nacido y en esta realidad sienta como suya la suerte del grupo, dijo Dolores Carcuanco, y está recuperado en una de las biografías de mi mamá. Bueno, en la autoría de Raquel Rodas se reflejan las lecturas de sus obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de los mayores aportes de Raquel Rodas es el levantamiento de la genealogía femenina para reseñar las biografías de María Angélica Carrillo, Zoila Ugarte, Mary Coleire, María Luisa Gómez de la Torre, Mercedes Andrade. Estas son algunas de las reflexiones y los datos que nos da Gabriela Ruiz. Y este libro que se presentó hace 2 años en el municipio de Cuenca, justamente recoge el último trabajo de mi madre que se llama Mercedes Andrade, La Innombrable. Silvia Vega escribió algunas notas interesantes para el prólogo y voy a leer un fragmento. La narrativa histórica de Raquel Rodas sobre Mercedes Andrade, aparte de los giros literarios que le dan belleza y profundidad subjetiva y que transmiten la empatía de la autora con su protagonista, no es equiparable con la producción novelística que ha empezado a aparecer sobre este personaje. Todos los géneros son válidos para reinventar y descubrir personas que confrontaron los paradigmas femeninos del patriarcado y en ese sentido son bienvenidos. Pero el sustento histórico de la larga y paciente investigación de Raquel Rodas le tomó más de 15 años. Este libro en realidad se trata de una doble biografía, la de Mercedes Andrade y la de Paul Rivet, intercaladas en la narrativa porque intercaladas estuvieron sus vidas desde los años mozos de ambos personajes, el tiempo histórico que les tocó vivir, los espacios que transitaron y la trascendencia intelectual que Rivet obligó a la biógrafa a una amplísima investigación histórica para recrear los contextos en los que vivieron con la profundidad suficiente para entender y comprender sus trayectorias humanas. Este libro se organiza en 3 partes que describen a Mercedes adolescente y precoz, esposa y madre,
a la audaz enamorada que huye del cautiverio social y a la mujer madura que enfrenta las vicisitudes de una relación compleja en cuyo marco se reconfigura como mujer y ciudadana. En la segunda y tercera parte del libro es Paul Rivet el protagonista descoñante, primero por su transformación humana acaecida en el encuentro con el otro americano y luego por su proyección mundial como científico, como político comprometido con las causas de la justicia y la supervivencia humana en el contexto desgarrador de las dos guerras mundiales. Bueno, quería recordar brevemente que mi madre trabajó muchísimos años en la genealogía feminista, es decir, en los estudios, en el redescubrimiento y en el descubrimiento, en algunos casos, de voces que han estado marginalizadas de la historia oficial, sobre todo de mujeres, algunas de las cuales se han podido rescatar a través de estos trabajos biográficos. Y el último, que quedó inédito, pero que para mi bien y para su memoria fue publicado por el municipio de Cuenca hace 2 años, sobre este personaje singular de la historia cuencana, Mercedes Andrade, casada con el genio Paul Rivet, y que huyó rompiendo los esquemas y los paradigmas de una época muy conservadora como era y creo que todavía es la cuencana, para emprender una nueva aventura. Esta creo que es una de las dimensiones del trabajo permanente que realizó mi madre, allende, más allá de otros, ¿no?, como la literatura, como el cine, la docencia y la investigación. Ahora quería solamente concentrarme de manera muy superficial en esta línea de investigación y en la producción de sus trabajos. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por también este breve resumen de la vida y la obra de tu madre. Sin duda, también ha sido para mí fuente de mis investigaciones acerca de las escritoras ecuatorianas, leer su obra, sus biografías. Pienso que es importante difundir estas biografías porque justamente recuperan los nombres de las innombrables, porque no solo la última mujer que hace la biografía, Mercedes, es una innombrable. En su época, Zoila también fue la innombrable que les hizo prácticamente la vida imposible a ciertos personajes masculinos de la política y del periodismo ecuatoriano. Igual otra autora que se dedicó a algo poco común de las mujeres es Piedad, y las otras biografiadas, Marie Corillet, etcétera, son innombrables y pioneras que yo he querido juntarlas en este programa especial sobre el legado de las escritoras ecuatorianas, y que he podido contactar con sus descendientes. Y sí quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿qué se siente ser descendiente de tan grandes mujeres que abrieron caminos y que dejaron estos legados importantes para el país? Porque no solo es un legado para sus descendientes, sino en mi caso pienso que es para todas las mujeres del país. Miriam, ¿podríamos empezar con Miriam, Dolores y Juan Pablo? Gracias, Jimena. Mira, yo empecé esto porque pienso que de niña asistíamos nosotros permanentemente a agasajos a mi abuela de la escuela Soy Lugarte, aquí en Quito principalmente, de las amigas, de los grupos feministas, etcétera. Pero ya avanzando el tiempo y avanzada mi edad, como que mi abuela desapareció, perdió exclusividad, sus escritos más que nada, sus escritos. Ella como persona también desapareció cuando yo era muy joven. Entonces dije, no, pues esto es tan valioso porque es tan actual, su pensamiento está tan actual ahora. Entonces dije, no, pues me daré un trabajo para sacar a luz sus escritos que prácticamente estaban olvidados. Entonces logré armar 3 tomos de libros que sin duda no son todos sus escritos, sí, que sin duda no son todos sus escritos. Y entonces todavía estoy en eso, me faltan 3 libros más por publicar, uno de postales que es hermoso,
el de Hernán Rodríguez, que tiene unos análisis sobre la trayectoria y sobre sus escritos, porque él la conoció cuando era niño, con su mamá, que eran compañeras del Fernández Madrid, doña María Esther, no, bueno, la mamá de Hernán, no recuerdo este momento el nombre. Esther es María Esther. María Esther Castelo Castelo. Rodríguez. Ya. Entonces ese fue mi trabajo y para mí también responsabilidad, ¿no? De ser certera en los criterios y eso. Aunque debo agradecer, por ejemplo, a Ana María Getchell, a la señora Rodas, con la que hicimos el libro, con tanta dedicación que ella lo hizo, la biografía, ¿no? Con ella viajamos a Guayaquil, viajamos a Cuenca. Fue una investigadora muy exhaustiva, Raquelita, y muy recordada siempre por mí. Eso sería, Jimena, eso sería sacar, porque ella tenía el pensamiento 100 años antes, realmente, 100 años antes. Entonces, eso, Jimena. Gracias, Miriam. Dolores. Sí, Jimena, bueno, el legado de mi madre es una enorme responsabilidad para todos sus hijos porque es una mujer que dejó una vara muy alta en toda su actividad. 2 veces premiada con el Premio Tovar del municipio de Quito, nominada varias veces para los premios Eugenio Espejo y Bartolomé de las Casas. Y a ver, en esta época de la pandemia también se puso un óleo de mi madre en la pinacoteca del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, reconociéndola entre las historiadoras y científicas de toda América. Y también está en la Galería de Historiadores Ecuatorianos de la Academia Nacional de Historia. Entonces es una enorme responsabilidad, sobre todo, a ver, mantener vivo el legado, que creo que los hijos estamos haciendo siempre el esfuerzo de mantenerlo, y luego en algún momento tratar de publicar todo lo que ha quedado inédito. Por ejemplo, en este momento me estoy acordando de un trabajo muy especial de mi madre sobre la literatura prequichua. Nadie en el país había hecho una recolección de poesía, de canto, de prosa nativa de los pueblos andino-equinocciales. Y Jimena, no una simple recolección en español, como podría pensarse, sino en cada uno de los idiomas nativos. Porque mi madre era una conocedora de los idiomas nativos y es una reivindicación tan enorme y tan profunda de los valores de nuestra cultura indígena, que como te digo, es un gran reto para los hijos, una gran responsabilidad tratar de mantener vivo ese legado y de difundirlo. Gracias, Dolores. Juan Pablo. Primero, gracias, Miriam, por recordar con alegría ese trabajo que realizó con mi mamá. Me parece que este espacio virtual de encontrarme con usted ha sido una cosa muy grata y recordar conjuntamente que a mi mamá le movía una necesidad humanista. Siempre he dicho que muchísimos de sus trabajos fueron realizados sin auspicio y que se publicaron después porque se encontró alguna posibilidad de edición, pero lo que le movilizaba era más bien un espíritu de investigación que creo que tiene que ver con lo que los seres humanos nunca debemos perder, que es la pulsión lúdica, esa pulsión que lleva a que la gente ingrese en el territorio del arte, de la ciencia, ¿no? Es decir, este descubrimiento de la realidad. Entonces, sí, mi mamá era una investigadora rigurosa, de muchas horas, de mucho esfuerzo, pero lo hacía con muchísima alegría y pasión, porque yo creo que era básicamente una niña que quería siempre estarse acercando al mundo. Entonces, me ha alegrado mucho, miren, que usted la recuerde de esa manera. Yo creo que, como dice Dolores, por supuesto, para los hijos, para las hijas, para los descendientes, siempre es motivo de orgullo, ¿no? El trabajo que realizaron nuestros padres, nuestros abuelos, pero evidentemente tiene
un nivel de exigencia y de responsabilidad que no siempre uno puede sostenerlo, ¿no? Porque en el Ecuador el reconocimiento en general a las personas que hacen ejercicio intelectual o artístico siempre es complicado, ¿no? Y para nosotros en calidad de hijos, nietos o descendientes no es fácil encontrar formas o espacios en donde se reivindiquen esos trabajos, se publiquen o se sostengan. Entonces también es un poco agotador enfrentarse permanentemente a esas formas institucionales que están negadas a recrear o a permanentemente regresar a las voces de personas que han consolidado un trabajo. Entonces sí, se junta la responsabilidad, se junta la alegría, ¿no? Pero también esa responsabilidad a veces nos otorga un poco de frustración, ¿no? En mi caso, a veces ha pasado eso porque, como digo, el Estado, las instituciones, las formas y las mecánicas de la sociedad ecuatoriana son complicadas para mantener la difusión. Ahora en el plano más personal, más sentimental, a mí personalmente siempre me gusta, siempre tengo como un resguardo en la memoria acercarme a las publicaciones de mi mamá, algunos de sus libros, releer algunos fragmentos, ¿no? Mamá en vida trabajó más o menos 80 libros, muchos publicados, algunas investigaciones que no se pudieron publicar, que permanecen inéditas, ¿no? Reediciones, trabajos en literatura, en investigación etnográfica, en historia como tal, en cine, en teatros, un conjunto de expresiones que, claro, en un punto determinado es difícil de sostener y de difundirlo, pero creo que aprovechamos con alegría estos espacios como el que tú has creado, Jimena, para poder hablar y recordar. Muchas gracias, Juan Pablo. Y también quería agradecerte públicamente porque hace tiempo cuando me contacté contigo para hablar de Raquel, tuviste la generosidad de donar a la biblioteca de Efecto Alquimia que está construyéndose, libros de tu madre y tus propios libros también. Tenemos pendiente leer uno que nos llama mucho la atención, que se llama La Otra, personajes femeninos y trans en la novela latinoamericana contemporánea, que es tu libro. Pero este ya forma parte de la biblioteca de Efecto Alquimia, junto con otros libros de autoras ecuatorianas que hemos estado adquiriendo, que nos han donado en este tiempo. Me gustaría leer las preguntas y los comentarios que nos han dejado las personas que nos siguen en Facebook. Y primero aquí en Zoom, que tenemos varias personas conectadas, tenemos saludos de la familia Barrio Nuevo Jaramillo desde Guayaquil. Piedad Peñarrera fue una maestra de historia y de valores éticos que tanto necesita la patria. Gracias a la familia Barrio Nuevo por habernos dejado este saludo. Y en el Facebook tenemos los siguientes saludos y comentarios. Carolina Ramírez Quintana nos comenta saludos cordiales a los conferencistas. Teo Bernarda nos dice felicitaciones, excelentes invitados. Soledad Oviedo nos dice un saludo a Dolores Costales Peñarrera, excelente periodista e investigadora. Julio Flores Ruiz nos dice un saludo especial a la licenciada Dolores Costales y a su esposo. Un recuerdo especial en mi paso por el diario El Comercio. Felicitaciones, Efecto Alquimia, por la excelente organización del evento. Diego Eje nos comenta, Efecto Alquimia, mi pasión por las letras. Ahí tenemos unos seguidores que están pendientes de todos los programas de Efecto Alquimia, les agradecemos mucho. Silvia Vázquez Velástegui nos dice, felicitaciones a Alquimia y a la calidad de exponentes por darnos a conocer de mujeres que han hecho historia en el país. Teo Bernarda nos dice, aprovecho para manifestar mi admiración por el trabajo de Raquel Rodas. Y tenemos aquí otro comentario en Zoom de Soledad Moreno Bustillos que nos dice, felicitaciones a todos, en especial a la familia Costales Peñarrera, a mi querida hermana María Isabel. No nos han dejado dudas ni preguntas para los expositores. Entonces, no me queda más que agradecerles a nuestros invitados. Ha sido una tertulia bastante agradable. Hemos conocido un poco más sobre el legado de las escritoras ecuatorianas. Sin duda son 3 escritoras de las que se
que las tres escritoras de las que se ha hablado esta noche son mujeres valiosas, pioneras en distintas facetas. Escritoras, efectivamente. Escritoras, periodistas, me distrajo el comentario. Escritoras, periodistas, políticas, investigadoras, pero también madres y abuelas, esposas, maestras, que dejaron huella no solo en sus descendientes, sino en quienes seguimos sus ideales y las recordamos a diario por abrirnos el camino. Les invitamos para que la próxima semana, el jueves 21 de abril, no se pierdan el cuarto y último programa de esta serie especial de tertulias sobre las escritoras ecuatorianas. Distinta mirada, historia de las mujeres de letras en el Ecuador, en el que hablaremos de la poesía ecuatoriana escrita por mujeres desde el siglo XVII hasta el siglo XX, junto a nuestro invitado Gustavo Salazar Cari, investigador, escritor, compilador, quien acaba de presentar 2 tomos de antología de poesía ecuatoriana escrita por mujeres. Agradecemos a nuestras invitadas y a nuestro invitado de esta noche por compartir la tertulia, a Miriam, a Dolores y a Juan Pablo, al Ministerio de Cultura y Patrimonio y al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, a quienes nos acompañaron por las redes sociales. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes de Efecto Alquimia en Instagram, como Efecto Alquimia y como Distinta Mirada, en donde compartimos material referente a las escritoras y escritores ecuatorianos. Y en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, no se pierdan que estarán disponibles todos estos programas de tertulias próximamente. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Dejamos un mensaje final. Miriam, Juan Pablo, Dolores. Muchas gracias, Jimena. Felicitaciones por el programa. Sigue adelante con tu empeño, que hay muchas mujeres valiosas en el país. Gracias, María Dolores, un gusto, y Juan Pablo, un gusto también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dolores. Sí, gracias a todos los que han participado en esta breve tertulia, gracias a ti por la iniciativa y una gran felicitación por esta idea de recuperar los nombres de escritoras y de mujeres que han hecho honor a la ciencia ecuatoriana. Gracias. Gracias, Jimena. A propósito de los libros, pues no, con muchísimo gusto donarte aquello que ha nacido precisamente, existe porque se puede leer. De lo contrario, los libros se convierten en esqueletos o en cadáveres, y por eso es que para mí me parece que es muy importante, ¿no?, que se acerque a la lectura, y por eso con muchísimo gusto te los doné. Buenas noches y gracias. Gracias. Buenas noches. Aquí tenemos un saludo final, no quiero dejar de leerlo, de Jaime Costales Peñarrera. Dice: gracias por abrir espacios de reconocimiento a las grandes mentes femeninas del país. Gracias a todos por estar presentes en este programa, y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.